Ya se está preparando. Ya se está preparando. Ya estamos. Vale. Va Hola, con... buenas tardes. Espérame, perdón. Va con mucho retraso, ¿eh? Vale. Ya está. Ok. Hola, buenas tardes. Disculpen el retraso, pero hoy nos acompaña, gracias por acompañarnos. Hoy nos acompaña la doctora Karen Volke Sepúlveda del Instituto de Física de la UNAM y nos hablará de ondas estructuradas, cómo moldear la luz y el sonido. Karen, te escuchamos. Ahí ven mi pantalla. Sí. ¿Hola? ¿Sí? Sí. Ok, bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación que me llegó a través de Roxana y Adriana, quienes aprecio mucho, ¿no? Que me den la oportunidad justo de estar en pues en este seminario. Entonces, pues en efecto, yo les voy a hablar de manera general de ondas estructuradas, cómo moldear la luz y el sonido. Yo trabajo en el Instituto de Física y bueno, pues aquí está mi correo, si es que tienen dudas, si me quieren escribir para ver proyectos de investigación, etcétera. Aquí está la página web del grupo. Y bueno, antes de empezar, quisiera hacerles un anuncio. El año pasado publicamos junto con un colega que pues era un emérito de la UNAM, pues un gran físico, el doctor Jorge Flores Valdés, que lamentablemente falleció en noviembre del año pasado. Pero bueno, Jorge dejó un legado muy grande a la física y en particular a la divulgación científica. Y bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar con él para que hiciéramos este libro en el cual nosotros somos coordinadores, pero es un libro que tiene múltiples autores de la UNAM y de algunas otras instituciones, principalmente de la UNAM. Es un libro, es una publicación que está en línea de acceso abierto, lo cual significa que es gratuito, ustedes lo pueden descargar gratuito en línea. Es la editorial Copied Archives, que también fue hecha por un colega del Instituto de Física y un grupo de investigadores, pues que están preocupados, ¿verdad?, porque exista suficiente literatura de divulgación, literatura científica en general y en particular literatura de divulgación. Entonces, este libro pues hace una recopilación de muchísimos temas, pues que son capítulos cortos que pretenden pues motivar, ¿no? Y mostrarles, digamos, las conexiones justamente que existen dentro de la física, que son muchas y a veces cuando estamos estudiando en la licenciatura no nos son muy obvias, ¿verdad? Entonces este libro pues pretende darles algunas herramientas para que ustedes puedan ver e identificar en todos los lugares donde podemos establecer estas conexiones y las analogías. Entonces, pues los invito a que visiten, con que pongan el título del libro y pues o el título del libro y o el título del editorial, pues les va a aparecer de inmediato y ahí van a poder descargarlo en formato PDF. Entonces, pues los invito a que lo visiten el sitio y que descarguen el libro, ojalá que les guste. Muy bien, bueno, pues esta plática, ¿cuál va a ser el contenido? Bueno, yo en esta plática no pretendo resolver todas las dudas, espero de alguna manera dejarles más curiosidades, ¿no? Dejarles algunas dudas para que ustedes se sientan motivados y se acerquen más a este tema, porque es un tema realmente muy interesante. Entonces, primero vamos a hablar un poquitito de qué son los haces estructurados y unas cosas que se llaman singularidades de fase.
Después vamos a tocar brevemente el tema de haces de luz vectoriales. Esto suena muy contradictorio porque sabemos pues que la luz está formada pues por campos eléctricos y magnéticos que desde luego son campos vectoriales, entonces suena muy extraño esto de haces de luz vectoriales, pero vamos a aclarar a qué nos referimos con ello, y singularidades de polarización. Después voy a hablar de la generación de haces estructurados de sonido y al final pues vamos a comentar brevemente pues para qué queremos dar estructura a las ondas. Bueno, entonces como dije, realmente estos temas son muy, muy amplios. Cada uno de ellos podría constituir en sí uno o más de un seminario. Entonces voy a tratar de dar como una visión muy general, que como dije, a lo mejor no voy a entrar en detalles, pero espero que sirva de motivación. Entonces, bueno, primero, los haces de luz estructurados y las singularidades de fase. Entonces, ¿qué son las ondas estructuradas? Son campos ondulatorios, desde luego, con una estructura compleja, es decir, no trivial, de intensidad, de fase y o de polarización, es decir, pueden tener una estructura compleja de intensidad. Esto normalmente pues ya involucra una estructura también de fase, pero al margen de esto pues también en los campos, bueno, en principio en los campos transversales pues podemos también tener una estructura de polarización. Como algo sumamente reciente, pues les comento que ya se está hablando de una estructura de polarización también en ondas que puedan ser longitudinales, como las ondas de sonido. Entonces ya se está hablando también de polarización del sonido. Esto es muy extraño, pero al final haré un breve comentario al respecto. Como dije, esto es muy, muy nuevo. Bueno, entonces, ¿en dónde se han generado? Ahorita les voy a hablar, les voy a dar algunos ejemplos específicos de ondas estructuradas para que se entienda mejor el concepto, pero simplemente me gustaría mencionar todos, digamos, los tipos de ondas en los que se han generado estos campos estructurados, ¿no? Para que vean, bueno, pues son, digamos, son tan interesantes que se han generado pues no solo con ondas electromagnéticas en la luz, o sea, en la región óptica del espectro, también en las microondas, también en los rayos X, pero también se han generado con otros tipos de ondas como sonido y ultrasonido, como los que se conocen hoy en día como plasmones, ¿no? Que también son ondas, haces de partículas, con haces de electrones, de neutrones, etcétera, también se han generado ondas estructuradas, y también con ondas de materia, es decir, en condensados de Bose-Einstein. Estos son algunos ejemplos. Realmente también se han generado pues ondas estructuradas con ondas de superficie en agua, etcétera. Y la razón para que pues haya el interés de generar ondas estructuradas en todos estos áreas, digamos, de la física, pues es justamente porque tienen muchas aplicaciones y aplicaciones muy interesantes. Entonces vamos a discutir simplemente algunas de ellas que tienen que ver principalmente pues con luz y con sonido. Bueno, digamos, con la región óptica y con la región acústica, porque tanto sonido como ultrasonido. Bueno, en óptica esto es particularmente, digamos, esto ha florecido de manera especial porque pues hoy en día contamos con una gran cantidad de tecnología para modular la luz, ¿sí? Digamos que, ¿qué significa esto de modular la luz? Bueno, pues que nosotros, por ejemplo, con una lente convencional, las lentes que todos conocemos, una lupa, pues estamos modulando la luz en el sentido de que estamos alterando un frente de onda incidente, por ejemplo, algo que se parezca a un frente de onda plano, y lo estamos retrasando distinta proporción dependiendo del grosor de la lente, y con eso hacemos que la onda se convierta en una onda convergente que se focaliza en un punto. Esa es un ejemplo trivial de modulación de la luz, ¿no? A través de, digamos, moldear los frentes de onda, ¿sí? Pero hoy en día contamos con tecnología mucho más sofisticada que solamente las lentes. Entonces, aquí hay algunos ejemplos para que ustedes se vayan dando una idea a qué nos referimos cuando hablamos de haces de luz estructurados. Entonces, aquí
a ver, aquí digo campos escalares y estoy hablando de haces de luz. ¿A qué me refiero con campos escalares? Pues que nosotros los podemos describir utilizando funciones escalares. Esto significa que tienen una polarización uniforme a lo largo de todo su perfil de intensidad. Esta polarización puede ser lineal, puede ser circular, elíptica, lo que ustedes quieran, pero para describir este tipo de haces de luz, pues simplemente necesitamos una función de onda escalar que nos describa la distribución de intensidad y la distribución de fase, y pues le asociamos, ¿verdad?, a esto un vector de polarización que, pues, digamos, en óptica les llamamos vectores de Jones, que nos pueden describir justamente estos estados convencionales de polarización, como los que mencioné, lineal, circular, elíptico. Entonces, a eso nos referimos con campos escalares. Y entonces aquí tenemos algunos ejemplos de estos campos estructurados, ¿no? Hay unos modos de propagación que se conocen como paraxiales. En general, cuando hablamos de haces de luz, nos estamos refiriendo a modos que mantienen su estructura a lo largo de la propagación. Cuando nosotros tenemos una onda de luz, por ejemplo, que se difracta al pasar por una abertura, pues su forma, la forma de ese campo en general va cambiando después de la abertura, ¿verdad? Por difracción. Aquí cuando hablamos de haces estructurados, estamos pensando en que estos modos en realidad conservan esta estructura que ustedes están viendo en su intensidad, aunque posiblemente pueden sufrir un escalamiento, como en el caso de estos modos paraxiales, que pues les llamamos las familias de haces gaussianos. Entonces aquí tenemos algunos y ustedes pueden ver que aquí hay unos nodos, ¿sí? En estas distribuciones de intensidad. En el caso de estos que se conocen como Hermite-gaussianos, perdón que aquí solo puse la abreviatura, olvidé poner el nombre completo, pero estos se conocen como Hermite-gaussianos y tienen nodos, pues digamos, de acuerdo a las coordenadas cartesianas, ¿no? A lo largo de la dirección X o a lo largo de la dirección Y. También tenemos los haces Laguerre-gaussianos, ¿sí? Que tienen en este caso líneas nodales a lo largo de las direcciones angular o radial, ¿sí? Y tenemos otros tipos de modos también que tienen geometrías más, digamos, que no son quizá menos familiares en sistemas coordenados, pero que son, por ejemplo, los haces elípticos. Estos haces ince-gaussianos tienen una geometría elíptica e hiperbólica, ¿sí? Aquí pueden ver ustedes nodos, líneas nodales que están formando hipérbolas y elipses, ¿sí? De hecho, el caso de geometría circular, pues es un caso particular de esta geometría elíptica cuando los dos focos de las elipses e hipérbolas se van hacia el centro y se quedan como en uno solo, ¿no? Perdón. Bueno, también tenemos otro tipo de haces que llamamos haces invariantes en propagación, ¿sí? Campos, en este caso campos ópticos invariantes en propagación, y aquí tenemos algunos ejemplos que también tienen geometrías diferentes en su sección transversal, por ejemplo, la geometría circular, que son los llamados haces Bessel. Aquí tenemos la geometría también elíptica hiperbólica, que son los llamados haces Mathieu, y tenemos también haces con una sección transversal que tienen líneas nodales en forma de parábolas, ¿no? Parábolas confocales. Entonces, estos se llaman haces parabólicos o haces Weber. Aquí, pues, estoy poniendo, digamos, las referencias de los artículos donde estos haces fueron introducidos. Fíjense ustedes que esto es bastante reciente. Los haces ince-gaussianos se introdujeron en el 2004, ¿no? Excepto de los haces Bessel, que se introdujeron en 1987, y estos modos gaussianos que también fueron, digamos, introducidos en el siglo pasado y que ya incluso aparecen en libros de texto. Bueno, estos son más recientes, ya son de este siglo, y sí me gustaría mencionar que, por ejemplo, estos tres casos fueron introducidos por grupos de investigación mexicanos, ¿sí? El grupo en este caso de Julio Gutiérrez Vega, que está en Monterrey. Entonces, bueno, esta es una línea de investigación, digamos, que se ha desarrollado también bastante aquí en México. Nosotros mismos hemos hecho contribuciones también en esta dirección, como van a ver
un poco más adelante. Y bueno, también hay otros tipos de haces, unos que les llaman los haces AIRI, ¿sí? Y que son haces muy, pues interesantes, se les llama acelerados o autoacelerados. ¿Por qué? Porque esta es la dirección de propagación, ¿sí? Aquí, en este caso, en todos estos casos que les estoy mostrando acá, perdón, creo que se verá mejor si pongo esto, ¿verdad? ¿Se ve mejor ahí como apuntador? Bueno, ok. Voy Sí, entonces, bien. ¿sí? Muy bien. Sí. Entonces, acá esta es la dirección de propagación en todos estos casos, en todos excepto en este, por eso lo puse de un color diferente, en todos estos casos, esto que estamos viendo es la sección transversal, es decir, lo que nosotros veríamos si proyectamos uno de estos modos en una pantalla. En este caso, pues en realidad lo que estamos viendo es la evolución a lo largo del eje de propagación. Y lo que vemos aquí, lo primero que llama la atención aquí es que este haz, en vez de propagarse en línea recta, como uno esperaría en el espacio libre, porque esto es propagación en espacio libre, resulta que se va curvando, ¿sí? Y va formando una parábola. Por eso se les llama paquetes autoacelerados o acelerados, porque es como si sufrieran una aceleración que los va curvando, ¿sí? En realidad, esto ocurre porque lo que se va formando aquí es lo que se conoce como una cáustica, que es un punto, digamos, donde, bueno, que son regiones del espacio donde hay puntos como focales donde la luz está convergiendo, esos son las llamadas cáusticas, y pues acá se va formando una cáustica a partir del envolvente de ondas que se van propagando en otras direcciones. Pero no quiero entrar, como dije, en detalles acá. Si nosotros sacáramos digamos, un corte transversal aquí, pues lo que veríamos sería esto, si es un haz AIRI en una dimensión, o veríamos una cosa como esta, si se trata de un haz AIRI en dos dimensiones. Entonces, como dije, yo aquí no pretendo dar una explicación exhaustiva de todas de las características de todos estos haces estructurados, porque no terminaríamos de ninguna manera en un seminario, pero quiero hacerles notar que estas cosas existen y despertar su curiosidad. Voy a hablar un poquitito más simplemente como un ejemplo para que se entienda un poco más cómo salen estas cosas del caso de los haces invariantes en propagación. También se les conoce como COIPS, campos ópticos invariantes en propagación, o cuando fueron recién introducidos en 1987, que fue por Durnin y compañía, se les llamó haces adifraccionales. ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, todos estos modos que ustedes ven acá sí se van escalando en propagación, que significa que se van haciendo más grandes, ¿sí? Conservan la misma estructura, pero se va haciendo cada vez más grande su proyección transversal. En el caso de estos haces que se conocen como invariantes en propagación, resulta que estas dimensiones que se ven en un determinado plano transversal se mantienen a lo largo de pues una distancia muy grande, idealmente infinita, en la dirección de propagación. Esto ocurre por una razón. Si nosotros lo vemos matemáticamente, ¿sí? Yo les dije que, bueno, pues estos los podemos asociar a funciones de onda escalares, ¿verdad? Si nosotros tenemos la ecuación de onda escalar, ¿sí? Resulta que esta es separable en 4 sistemas coordenados de geometría cilíndrica. ¿A qué me refiero con geometría cilíndrica? Pues me refiero a que, pues, su sección transversal siempre es la misma, forman cilindros, digamos, a lo largo del eje Z, que pueden ser cilindros con sección transversal cuadrada, circular, elíptica, parabólica, pero bueno, entonces esos son geometrías cilíndricas. No solamente cuando nosotros hablamos de las coordenadas cilíndricas, estamos acostumbrados a pensar únicamente en geometría cilíndrica circular, pero realmente existen estas otras geometrías cilíndricas. Y bueno, la cartesiana, desde luego, la conocemos muy bien también, ¿no? Entonces, cuando decimos que es separable en 4 sistemas coordenados, pues entonces la podemos escribir de esta manera. Aquí tendríamos nuestra coordenada de propagación, que es la coordenada Z, que es el eje del cilindro. Desde luego tenemos la coordenada temporal, que aquí esto nos dice que en la dirección Z tenemos una onda que se va propagando, ¿sí? Y acá tenemos 2 funciones
de cada una de las coordenadas transversales. Estas coordenadas transversales pueden ser X y Y, pueden ser ρ y φ, o pueden ser las coordenadas elípticas o parabólicas. Y si ustedes se fijan, si esta es la solución general, ¿sí?, de esta ecuación de onda, pues entonces cuando nosotros tomamos la intensidad o la irradiancia, digamos, de estas ondas, pues recuerden que es el módulo cuadrado de esta función de onda. Y si nosotros tomamos el módulo cuadrado a esto, pues esto tiene un módulo unitario y entonces simplemente tendríamos el módulo cuadrado de la multiplicación de estas dos funciones, ¿sí? Pero eso significa que ya no depende de z. Y entonces la irradiancia que tengamos en un determinado plano, digamos z igual a 0, va a ser exactamente igual a la que obtengamos en un plano, en cualquier plano posterior, digamos, con una z mayor que 0, ¿sí? Todas estas familias de haces de luz, ¿no?, que son estos COIPs, tienen algunas características en común, ¿sí? Y pues una de ellas es que como esto es una constante, K sub z es la, digamos, la componente del vector de onda a lo largo de la dirección de propagación, bueno, pues si nosotros graficáramos esto en el espacio que se conoce como de frecuencias, ¿verdad? Las componentes en un espacio que está dado por las componentes del vector de onda, K sub X, K sub Y, K sub Z, bueno, pues lo que veríamos es que al ser KZ constante, pues esto nos describe un cono, ¿sí? Acá, esta esfera que estoy poniendo acá, pues es cuando nosotros consideramos campos monocromáticos, que significaría que tienen una única frecuencia y que por lo tanto la magnitud del vector de onda es constante y por eso se forma esta esfera. Y dentro de esa esfera, pues tenemos el caso específico donde K sub Z es constante y entonces tenemos que para todos estos campos ópticos invariantes en propagación, los vectores de onda que los conforman van a estar siempre sobre la superficie de un cono, ¿sí? Entonces los podemos describir como una suma de ondas planas cuyos vectores de onda se encuentran en esta superficie de un cono y a esto le llamamos el espectro angular. Esta es una forma de representar esto mismo que tenemos acá. Muy bien, entonces en el caso de lo que llamamos el haz Bessel de orden cero, pues tiene una amplitud que solamente depende, digamos, bueno, acá está la parte que nos indica que hay propagación en Z, pero transversalmente esto depende solo de la variable radial y está dada por una función de Bessel de orden cero, ¿sí? Entonces, cuando tomamos la intensidad, pues que es el promedio temporal del módulo cuadrado del campo eléctrico, en el caso óptico, pues simplemente tendríamos que esto, ¿sí? Lo que tenemos acá es la función de Bessel de orden cero al cuadrado. Sí quisiera aquí hacer un comentario para los más jóvenes que estén aquí, digamos, estudiantes de la carrera de física. A veces cuando nosotros vemos en la carrera funciones especiales como las funciones de Bessel, los polinomios de Laguerre, los polinomios de Hermite, etcétera, pues en ese momento a lo mejor no nos queda muy claro para qué nos sirven esas cosas, ¿no? Bueno, desde luego ahí se ven también ejemplos en nuestros cursos donde surgen este tipo de funciones en la naturaleza, pero algo muy bonito de la óptica es que nosotros podemos visualizar directamente este tipo de funciones especiales con la luz, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver modos, ¿sí? Que están descritos por este tipo de funciones y están pues hechos con luz, ¿no? Entonces aquí hay una manera experimental de generarla. Si nosotros tenemos, por ejemplo, algo que se parezca a una onda plana, que las ondas planas pues realmente no las podemos generar en la naturaleza, no existen, pero podemos generar buenas aproximaciones a ellas y la hacemos pasar por una pantalla opaca que tenga una abertura así en forma de anillito, bueno, pues de aquí van a salir, imagínense, pues van a salir estas ondas esféricas, ¿sí? Que cuando les ponemos una lente convergente las transformamos en ondas planas, digamos esta que va viajando hacia abajo, la que sale de aquí que va viajando hacia arriba, y si a esto le hacemos pues una geometría de revolución, ¿no? Porque esto le damos vueltas, digamos, alrededor del eje Z, pues entonces aquí se va a formar un cono donde van a estar convergiendo ondas cónicas convergentes
y ondas cónicas divergentes, que son las que nos van a formar este patrón que es el haz Bessel, ¿sí? Entonces, esto fue pues lo que se hizo en 1987. Los primos de los haces Bessel en geometría elíptica e hiperbólica son los haces Mathieu, ¿no? Que como les dije fueron introducidos en 2004 por un grupo mexicano, y entonces estos, pues aquí vamos a ver un ejemplo de cómo se pueden generar también experimentalmente estos haces Mathieu utilizando lo que se conoce como un modulador espacial de luz. Ahora les cuento un poco qué es eso. Estos son unos resultados que nosotros tuvimos en 2010 sobre esta generación de los haces Mathieu. Y bueno, ¿a qué me refiero en primer lugar con esto de un modulador espacial de luz? Bueno, estos son dispositivos, estos moduladores espaciales de luz son pantallas de cristal líquido, pero pequeñitas, digamos imagínenselos de 1,5 centímetros por 2 centímetros, algo así, o sea, son chips pequeñitos que están compuestos por muchos píxeles. Y con cada píxel, ¿sí? En el interior de los píxeles hay hay un material que se conoce como cristal líquido que nosotros podemos hacer aplicando un voltaje a esos píxeles que le impriman a la luz que pasa a través de ellos, le impriman un retraso de fase con respecto a los píxeles vecinos. Entonces, por ejemplo, imagínense que en nuestra pantallita de cristal líquido proyectamos esto o esto, ¿sí? Donde el gris clarito nos representa un nivel de fase de 0, es decir, toda la luz que llegue y pase a través de estos píxeles no va a sufrir un retraso de fase, pero todo lo que tiene negro va a sufrir un retraso de fase de pi con respecto a la luz incidente y con respecto a los vecinos que están en gris. Y entonces al introducir estos retrasos de fase en unos píxeles, y en otros, o sea, estos diferentes retrasos de fase en los diferentes píxeles, pues lo que hacemos es que moldeamos el frente de onda incidente y lo cambiamos. Y al cambiar el frente de onda incidente, entonces le podemos dar estructura a la luz. Y entonces aquí es lo que proyectaríamos en estas pantallitas de cristal líquido y esta es como nosotros obtuvimos la luz. Fíjense que son los resultados experimentales y estas son las simulaciones. Fíjense que son extremadamente parecidas, ¿verdad? Y estos parámetros que aparecen aquí, pues nos caracterizan la elipticidad, digamos, de estos haces, ¿no? Pero como dije, no voy a entrar mucho más en detalle. Simplemente quiero hacer notar, pues, que nosotros fuimos capaces de moldear la luz, ¿no? Utilizando, en este caso, un dispositivo como el que les conté, modulador espacial de luz, se les dice SLM, por sus siglas en inglés, ¿no? Spatial Light Modulator. Y bueno, así como yo les dije, todas estas familias, pues, tienen la particularidad de que su kz es constante y si nosotros proyectáramos, digamos, la luz utilizando una lente para encontrar cómo focalizan estos haces, sería como el inverso de hacer esto. O sea, si nosotros tenemos el haz estructurado, le ponemos una lente, pues resulta que a la distancia focal de la lente vamos a ver, pues, que la luz se focaliza contenida en este circulito, pues que sería la proyección de este cono que vemos acá, y eso es lo que tenemos en la parte de abajo, ¿no? Aquí tenemos lo que se conoce como el espectro angular de estos haces respectivos. Muy bien, ahora voy a contarles un poco de lo que son estas singularidades de fase, porque hasta aquí pues ya hablamos un poco de haces estructurados y cómo darles estructura, pero hay algunas estructuras que son particularmente interesantes y ahí nace lo que se conoce también como óptica singular, ¿sí? Que se ha extendido a otras áreas. Entonces, primero, vamos a entender qué es una singularidad de fase. Normalmente cuando nosotros pues vemos en nuestros cursos de matemáticas lo que significa una singularidad, pues pensamos que es donde una función diverge, ¿verdad? Donde se hace infinita. Bueno, en el caso de la fase de un campo ondulatorio, la singularidad tiene digamos, una connotación algo diferente.
Entonces, primero vamos a tratar de explicar esta singularidad, ¿sí? En términos de la fase. Primero, ¿qué es una singularidad? Bueno, pues resulta que en la naturaleza estas singularidades, como la que les voy a contar, son mucho más comunes de lo que pensamos. Por ejemplo, si nosotros aquí vemos la hora, ¿verdad? Son las 12:30. Si preguntamos qué hora es, por ejemplo, en Inglaterra, pues son las 6:30 de la tarde. Si preguntamos qué hora es en China, pues bueno, la verdad es que no sé exactamente cuántas son las horas de diferencia, pero bueno, podemos decir exactamente qué hora es aquí, qué hora es en China, en Beijing, por ejemplo, qué hora es en Londres. Pero si yo les pregunto qué hora es en el Polo Norte o en el Polo Sur, ¿sí? Justamente ahí todos los usos horarios convergen, ¿sí? En un punto, y entonces aquí, en este punto, no podemos definir una hora, ni en el Polo Norte ni en el Polo Sur. No podemos definir cuál es la hora, justamente porque aquí convergen todos estos usos horarios, ¿sí? Entonces, bueno, eso es una singularidad. Son puntos en donde hay una propiedad que no se puede definir, que no está definida. Entonces, ¿qué pasa con la fase de un campo? Recordemos que la fase nos describe la forma que tienen los frentes de onda en un campo ondulatorio. Los primeros que empezaron a estudiar este tema de las singularidades de fase fueron Nee y Berry en 1974. Aquí tenemos una foto de Michael Berry, que de hecho es Sir Michael Berry, por sus contribuciones tan grandes a la física, porque es una persona sumamente brillante. Él vino a México en 2015 y nos dio un pequeño curso en el marco de una escuela de verano. Es una persona súper accesible y extremadamente pues inteligente, ¿no? Y es muy interesante oírlo hablar. Pero bueno, entonces volviendo a los campos ondulatorios, pues aquí hay un ejemplo de singularidad, ¿sí? Las ondas helicoidales. ¿Qué son estas ondas helicoidales? De hecho, estas ondas helicoidales se conocen como vórtices en campos ondulatorios, que no es lo mismo que vórtices en un fluido, ¿sí? Entonces, los vórtices ondulatorios no son lo mismo que los vórtices en fluidos. Pero bueno, entonces aquí tenemos las ondas helicoidales que tienen una dislocación de fase tipo tornillo, porque sus frentes de onda son como los que se muestran aquí abajo, y los podemos describir, digamos, con una función que va a tener dos características muy importantes. Una de ellas es que tiene una fase, un término de fase que depende de la variable angular, y esta L que tenemos acá es un número entero que se conoce como carga topológica del vórtice, ¿sí? Y entonces, y pues también tenemos acá un término que depende, esto es cuando ρ es pequeño, ¿no? En general, pues la función de onda puede tener formas diferentes, pueden ser funciones ya muy específicas, pero cerca del origen, esto es lo que comparten todos los vórtices ondulatorios que al tener este término ρ que tenemos aquí, a la L, pues lo que significa es que, digamos, en cero, el campo tiene que valer cero, justamente por este término que tenemos acá. Pero bueno, ¿qué pasa con la fase? Aquí estamos viendo los frentes de onda y esto ya nos va a decir qué es lo que está pasando con la fase. Pero si nosotros hacemos una proyección de la fase en la dirección transversal, digamos, para este caso, donde el color azul nos represente una fase de 0 y el color rojo nos representa una fase de 2pi, pues aquí, al igual que los usos horarios, ¿verdad? Yo aquí donde estoy poniendo mi apuntador puedo decir exactamente cuál es el valor de la fase. Aquí también, pero ¿qué pasa si pongo mi apuntador exactamente aquí en el centro? Bueno, pues ahí la fase no está definida, ¿verdad? Porque está cambiando de 0 a 2pi, ¿sí? A todo alrededor de la variable angular, pero en este punto justo no está definido. Entonces, eso es lo que se conoce como una singularidad de fase y es lo que ocurre en los campos que llamamos vórtices ondulatorios, ¿sí? Y entonces aquí tenemos, bueno, estos son campos rotantes que están rotando con una velocidad angular que va como la frecuencia angular del campo ondulatorio sobre esta L, que es esta carga topológica, y por ejemplo nos dice cuántos ciclos de 0 a 2pi hay en la fase alrededor
de la variable angular. Entonces aquí, por ejemplo, hay 3 ciclos, por eso tenemos nuestro frente de onda, es una hélice, digamos, son 3 hélices intercaladas, así como un fusilli, la pasta esa italiana. Bueno, y así podemos tener L igual a diferentes números naturales, y cuando tenemos L, digamos, el signo de la L aquí, pues nos define el signo, el sentido de giro de estos frentes de onda helicoidales. Y pues como dije, si la fase no está definida en este punto, pues necesariamente la intensidad del campo ondulatorio tiene que ser 0 en ese punto, que es lo que vemos con este término, ¿sí? Porque pues a la naturaleza no le gusta tener cosas indefinidas, y si no puedo definir la fase, pues entonces la intensidad se nos tiene que ir a 0. Esa es una característica de estas singularidades de fase, que cuando tenemos singularidades de fase, en la singularidad, la intensidad siempre vale 0. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de modos de haces estructurados que son vórtices, los que mencioné al principio, los modos Laguerre-gaussianos, que son paraxiales, y entonces aquí tenemos, bueno, cuando hay un índice que es justamente este índice L, que nos describe la carga topológica, entonces hay haces Laguerre-gaussianos en los que la L vale 0, y en este caso pues no tenemos vórtice, es decir, no tenemos una fase rotante, ni tenemos un 0 de intensidad en el centro. En este caso, la fase, pues el color claro nos representa pi, y el color oscuro nos representa una fase de 0, entonces hay un desfasamiento entre estos anillos concéntricos, pero cuando L es distinto de 0, por ejemplo, aquí L es igual a 2, tenemos 2 ciclos que van de 0 a 2pi en la fase, esto ya es un vórtice, y aquí, por ejemplo, pues también tenemos un L igual a 2, que aquí vemos los 2 ciclos, lo que pasa es que hay un desfasamiento de pi entre este anillo y, digamos, entre anillos consecutivos, y entonces por eso se ve esta estructura extraña, ¿no? Lo mismo, digamos que también podemos tener haces Bessel de orden superior, ¿sí? Que están descritos por esta función. Aquí no puse la función matemática que describe a los haces Laguerre-gaussianos, es bastante larga, es un poquito más compleja, pero bueno, solamente los quería mostrar como ejemplo. Y aquí tenemos los haces Bessel de orden superior, pues que aquí sí la expresión es muy sencilla, al igual que para el haz Bessel de orden 0, pues aquí tenemos una función de Bessel de primer tipo, pero ahora de orden L, y entonces ya nos aparece este término azimutal de fase que nos indica, combinado con el término temporal, que estos frentes de onda están rotando. Y entonces aquí tenemos algunos ejemplos de intensidad y fase de haces Bessel de orden superior. Muy bien, en general nosotros tenemos distintos modos para generar experimentalmente los vórtices ópticos, ¿sí? Entonces, como dije, no voy a entrar en detalles, simplemente mencionar que existen unas cosas que se llaman convertidores astigmáticos de modos, que se utilizan, digamos, 2 lentes cilíndricas, ¿sí? Y dispuestas en una configuración específica y a una distancia específica entre ellas, y entonces podemos transformar un modo que no es un vórtice, como serían los modos Hermite-gaussianos, en modos que sí son vórtices, es decir, modos que tienen estos frentes de onda helicoidales. También podemos utilizar placas espirales de fase. Imagínense que esto es como una lente, pero espiral, ¿no? O sea, un elemento refractivo que va incrementando su espesor de tal manera que para la longitud de onda que se va a utilizar, pues aquí se hace un salto de 2pi, ¿verdad? O de un múltiplo entero de 2pi. Estas se llaman placas espirales de fase. También se pueden generar con holografía digital y moduladores espaciales de luz, por ejemplo, proyectando este tipo de placas espirales de fase en las pantallas de cristal líquido, que son los moduladores espaciales, como les conté en un inicio, o con algún otro código de holografía digital que también se puede proyectar en los moduladores espaciales. También hay un tipo de rejillas de difracción que se conocen como rejillas de tipo tenedor, y este tenedor de acá es lo que realmente está codificando la información del vórtice. Al pasar una onda plana, digamos, por una rejilla de este tipo, lo que sale de aquí es
bueno, hay distintos órdenes de difracción, pero por ejemplo, los órdenes de difracción diferentes del orden central, pues ya son vórtices, ¿no? Ya son ondas rotantes. También se pueden generar en el interior de una cavidad láser. En fin, hay muchas maneras experimentales de generar los vórtices ópticos. Ahora, los vórtices tienen características muy interesantes. Una de ellas es que son portadores de momento angular, así como nosotros sabemos que las ondas en general son portadoras de energía y de momento lineal. Bueno, pues las ondas rotantes o vórtices también son portadores de momento angular. Y esto, pues lo que ocurre es que tienen una componente angular en la densidad de momento lineal, ¿sí? Es decir, que la luz no se está propagando como si estuviera en línea recta, sino como formando hélices, ¿no? Aquí es cuando uno quisiera tener al mismo tiempo el público, bueno, quisiera tener el público enfrente y poderlo mostrar con las manos, ¿verdad? Pero bueno, digamos que van propagándose, formando así como unas hélices, ¿no? Y entonces, todos los vórtices en cualquier tipo de campo ondulatorio, pues resulta que tienen un momento angular a lo largo del eje de propagación, una componente del momento angular a lo largo del eje Z, que va como su densidad de energía entre la frecuencia angular del campo ondulatorio. Y bueno, eso significa pues que tienen un flujo transversal de energía, ¿no? Además del flujo a lo largo de la dirección de propagación, o sea, del flujo a lo largo de Z, pues estos vectorcitos que vemos acá nos representarían que la energía alrededor de estas donitas de luz, o en este caso de un haz Mathieu de orden superior, ¿no? De un haz elíptico, está, digamos, tiene esta componente angular que hace que la energía circule. Y esto también es interesante que lo podemos ver en experimentos, ¿sí? Entonces, un ejemplo de un experimento donde lo podemos ver es cuando vemos la difracción de una rotante por una rendija única. Imagínense que aquí tenemos una rendija y vemos cómo se difracta. Este modo de acá no es un modo rotante, es un modo que no tiene momento angular, no es un vórtice. Y ustedes pueden ver acá que, por ejemplo, esto es cuando lo hicimos pasar a través de una rendijita, ¿sí? Y vemos cómo se va difractando. Entonces, aquí están las simulaciones y aquí están los experimentos. Esto lo hicimos en 2011. Y entonces, aquí podemos ver cómo, pues, se difracta, digamos, uniformemente a ambos lados de la rendija, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando hacemos el mismo experimento con un modo que sí es rotante? Bueno, pues lo interesante es que vemos que, por ejemplo, la difracción de la luz después de la rendija hace, como estos modos tienen este flujo transversal de energía, pues aquí abajo se mueve hacia allá la luz difractada y arriba se mueve en dirección opuesta. Y esto se va acentuando conforme nos alejamos de la rendija, ¿no? Entonces, esta es una manera de ver que en efecto tenemos una distribución de flujo transversal de energía, ¿sí? Bueno, acá, en el caso particular de la luz, pues el momento angular, ¿sí? No solamente tiene una componente, bueno, el momento angular asociado a los vórtices ondulatorios se llama momento angular orbital y es diferente de lo que conocemos como el momento angular de spin, que está asociado a la polarización. Entonces, en una aproximación semiclásica podemos asociar un momento angular total por fotón que tiene una contribución del momento orbital que es proporcional a la carga topológica y una contribución del spin o polarización que puede ser +1, -1 o 0 en el caso de polarización lineal, ¿sí? Entonces, en el caso de la óptica, pues tenemos estas dos contribuciones. ¿Y para qué podemos usar estos vórtices? Bueno, por ejemplo, aquí podemos ver, déjenme ver si, ahí está. Pues, si los vórtices son portadores de momento angular, pues ese momento angular puede ser transferido a la materia. Y eso es lo que estamos viendo acá. Aquí, digamos que lo que ustedes acaban de ver es cuando nosotros iluminamos un conjunto de partículas que son atrapadas por luz, en lo que se conoce como pinzas ópticas, y entonces las iluminamos con un vórtice ondulatorio y entonces las partículas van a ver que se ponen a rotar y se ponen a rotar únicamente por efecto del momento angular.
Aquí vemos otro ejemplo, ¿no? Donde tenemos una única partícula, en este caso es una partícula hueca, digamos como una especie de burbuja, ¿no? En realidad es un cascarón de vidrio, pero que en este caso aquí, en el caso de aquí arriba se filtró el haz de luz para que no saturara la cámara, pero en el caso de aquí abajo se pudo ver al mismo tiempo el haz de luz y la partícula y ustedes pudieron ver que esto rotaba, que esto está rotando alrededor del centro del haz, ¿verdad? Muy bien. Ahora, bueno, yo creo que me estoy tomando mucho tiempo, entonces me voy a saltar este tema de haces de luz vectoriales. Simplemente lo voy a pasar muy, muy rápido. Simplemente se trata de lo siguiente, los haces vectoriales. Yo anteriormente les dije que los que llamábamos campos escalares eran aquellos que se podían describir justamente por una función escalar, ¿sí? Porque tienen una polarización uniforme. Pero bueno, resulta que cuando nosotros resolvemos la ecuación de onda completa, vectorial, para los campos eléctrico y magnético en el caso de la luz, pues entonces hay algunas soluciones que no corresponden a polarización uniforme, que nos dan una distribución de polarización. Entonces, en lugar de ser estados de polarización sencillos como digamos, la polarización lineal o circular o elíptica, pues tenemos polarizaciones mucho más complejas. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿sí? Tenemos, simplemente se los quiero ilustrar como ejemplo, tenemos polarizaciones radial y azimutal. En este caso es una polarización azimutal, ¿sí? Entonces, esta es la distribución de vectores de campo eléctrico. Esto digamos que es una foto en un instante de tiempo determinado. Desde luego, en cada punto, por ejemplo, aquí donde estoy poniendo mi apuntador, pues tenemos la dirección del campo eléctrico que está apuntando hacia acá. Esto, pues va a estar cambiando de dirección porque sabemos que el campo eléctrico pues está oscilando, ¿verdad? Entonces va a estar cambiando de polaridad, digamos, pero siempre en la misma dirección. Y entonces vemos una distribución azimutal o angular en la polarización. Esto ya no lo podemos describir con un vector de polarización convencional, ¿no? Como los vectores de Jones, ¿no? Aquí ya cada punto del espacio, la polarización tiene su propia dirección. Y aquí, esto, pues vemos que tiene la forma de una dona, tenemos también un centro oscuro. Sin embargo, estos no son vórtices ondulatorios, pero tienen una singularidad de polarización. ¿Qué significa eso? Pues que justamente la polarización en este punto no está definida. Y esto sería para el caso de una polarización azimutal, ¿sí? Pero también lo podemos ver para el caso de una polarización radial. La distribución de intensidad va a ser exactamente la misma, ¿sí? Y de nuevo, pues tenemos esta singularidad de polarización porque la polarización no está definida en el punto central y como hay una singularidad, pues la naturaleza se las arregla, ¿sí? Y entonces aquí la intensidad tiene que ser cero, ya no por una singularidad de fase, sino ahora por una singularidad de polarización, ¿sí? Entonces estos son los llamados haces vectoriales. Estos son solo unos ejemplos de polarización radial y azimutal. Hay polarizaciones mucho más complejas o distribuciones, digamos, mucho más complejas, que pues ya no les voy a ilustrar acá, pero es simplemente para que se queden con este concepto de singularidad de polarización. De hecho, fuimos capaces de generar estas cosas en el laboratorio también. Y aquí podemos ver, esta es la simulación y este es el experimento. En realidad, así es como nosotros vemos el haz de luz. Y entonces, si ustedes se fijan y estamos viendo una cosa así, pues en realidad no tenemos idea de si es una singularidad de fase o es una singularidad de polarización o qué es, ¿sí? O sea, simplemente vemos esta distribución y pues no sabemos realmente qué es. Bueno, para examinar que se trata de una singularidad de polarización, de una polarización, por ejemplo, en este caso es una polarización radial, pues lo que utilizamos es un polarizador que ponemos después de este haz, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, si el polarizador está orientado así, entonces vemos pasar como esta especie de tornillito. Si cambiamos el polarizador
así, digamos, lo inclinamos 45 grados, pues la intensidad que vemos que se transmite es así, y así sucesivamente conforme vamos cambiando la orientación del polarizador. Esto significa que esta parte que se ve del haz, pues está polarizada en esta dirección, esta parte está polarizada a 45, a menos 45, a 45, etcétera. Entonces, si reconstruimos la polarización de esto, pues nos va a dar algo como lo que teníamos acá, ¿verdad? Ahí tenemos nuestra polarización radial, que es lo que logramos discernir al examinar este modo utilizando este polarizador, ¿sí? Y entonces así entendemos y nos damos cuenta que este nulo de intensidad en el centro es una singularidad de polarización y no una singularidad de fase, ¿sí? Muy bien, entonces ya rápidamente les voy a contar de lo que sería la generación de haces estructurados de sonido, porque así como podemos generar vórtices con luz, también lo podemos hacer con sonido. Haces Bessel con luz, pues también los podemos hacer con sonido o con ultrasonido. Nada más recordemos que las ondas sónicas, ¿sí?, están entre los 20 Hz y los 20 kHz de frecuencia. Por arriba de los 20 kHz está el ultrasonido y por debajo está el infrasonido, ¿sí? Entonces, bueno, esto me lo voy a saltar, simplemente es para comparar las ecuaciones en óptica y en acústica, pues que son similares. En óptica tenemos nuestras ecuaciones de Maxwell, en acústica pues tenemos la ecuación de Bernoulli, la conservación de momento, la ecuación de continuidad, etcétera, pero a fin de cuentas, en ambos casos pues nos dan campos ondulatorios, ¿verdad? Una diferencia muy importante entre óptica y acústica, pues es que aquí tenemos dos campos vectoriales en la óptica y en acústica tenemos un campo escalar, que es la presión, y otro campo vectorial, que es la velocidad de partícula, ¿sí? Justamente la polarización en acústica se define en términos de este vector de velocidad de partícula. Pero bueno, como dije, eso nada más lo menciono. Ahora, ¿cómo podemos hacer vórtices en acústica? ¿Sí? Entonces, vamos a distinguir entre lo que serían los métodos activos y los métodos pasivos. Entonces, los métodos activos se refiere a hacer fuentes y que desde la fuente se radie el vórtice. Los métodos pasivos se refieren, por ejemplo, son más parecidos a lo que tenemos en óptica, que nosotros tenemos una onda plana, digamos, incidente, y al pasar por un elemento pasivo, que podría ser una rejilla de difracción, que podría ser una placa espiral en el caso de la óptica, o etcétera, o un modulador espacial, no una pantalla de cristal líquido, generamos entonces los vórtices ondulatorios. Pero aquí lo podemos hacer directamente desde la fuente, ¿no? Y a esos son los que llamamos métodos activos. Entonces, la síntesis de vórtices acústicos, pues si lo hacemos con ya en el caso de los métodos activos, pues podemos tener fuentes que tengan una forma de espiral o que tengan directamente una forma de hélice, ¿sí? Helicoidal, digamos, y entonces ya podemos a partir de aquí generar los vórtices. Y otra manera, pues es tener muchas fuentecitas, ¿sí? Pero controlar la fase en cada fuente de tal manera que damos un desfase adecuado entre una fuente y la vecina para que al final nos genere un vórtice o un haz acústico estructurado con otra estructura, que no necesariamente tiene que ser vórtice. Aquí yo estoy utilizando el ejemplo de los vórtices. Bueno, aquí hay algunos ejemplos de cómo se generaron, digamos, los primeros vórtices acústicos. No me voy a detener aquí en estos detalles. Nosotros utilizamos una forma parecida a la que está acá, que les voy a explicar a continuación. Esto fue un trabajo que hicimos en 2008, ya hace mucho tiempo, con un colega que hoy día trabaja en Dinamarca, pero antes trabajaba en lo que era el CECADET, que hoy es el ICAT, ¿no? Que es Arturo Orozco Santillán. Y bueno, en ese caso, lo que nosotros hicimos fue sintetizar vórtices de primer y segundo orden, es decir, con carga topológica L igual a 1 y L igual a 2, ¿sí? Y entonces lo que hicimos fue lo siguiente. Imagínense que nosotros tenemos 4 fuentes de sonido. En ese caso no era ultrasonido, era directamente sonido. Y entonces, a la primera fuente, pues le asignamos una fase de 0. Pero a la segunda le damos un desfase de pi medios con respecto a la primera,
A la tercera, pues también pi medios con respecto a la segunda, lo cual significa que es pi con respecto a la primera, y así sucesivamente. Entonces tenemos fase 0, pi medios, pi y 3 pi medios. Con eso, lo que estamos haciendo en realidad es como si tuviéramos dos modos cosenoidales, uno que corresponde a este y otro que corresponde a este, que son estos dos, ¿no? Y con esto nosotros formamos, digamos que estamos sumando estos dos modos, pero uno con desfase de pi medios con respecto al otro, y entonces se nos forma esta onda rotante, ¿sí? Bueno, simplemente tomémoslo como que le estamos dando esta fase rotante a través de desfasar las fuentes sucesivas. Y entonces, si nosotros queremos un L igual a 2, ¿sí? Es decir, una carga topológica igual a 2, pues necesitamos dos ciclos de 0 a 2pi. Entonces aquí tenemos, en este caso lo estoy recorriendo en el sentido opuesto, entonces aquí tenemos 0, pi medios, pi, 3 pi medios hasta 2pi, que sería equivalente a 0. Entonces otra vez pi medios, pi, 3 pi medios, y entonces estamos dando dos ciclos de fase de 0 a 2pi. Y con eso formamos una onda que está rotando. Esto es como si tomáramos una foto en el tiempo, pero en realidad esto estaría rotando en esta dirección conforme transcurre el tiempo. Esto se supone que era una animación, pero no me funcionó. Bueno, a diferencia del caso óptico, donde nosotros podemos ver directamente la intensidad proyectada en una pantalla, pero no podemos medir la fase más que a través de métodos indirectos como interferencia, en el caso de acústica nosotros directamente podemos medir la fase a partir de definir una fase de referencia y ver el desfasamiento con respecto a esa fase de referencia en cada punto del espacio. Entonces, estos son los resultados de lo que hicimos con Arturo en 2008, ¿no? Donde mediamos aquí el campo de presión, digamos la amplitud de la presión, y aquí veíamos la fase. ¿Y para qué utilizamos esto? Bueno, pues para lo que demostramos en aquel entonces fue que utilizando estos vórtices acústicos podíamos rotar materia. Aquí voy a poner en mudo mi computadora porque, bueno, le voy a bajar el volumen porque si se alcanza a escuchar. Voy a poner este video donde ustedes van a ver que este cilindrito empieza a rotar. Y esto está rotando únicamente por efecto del vórtice acústico que estamos generando con estas 4 bocinitas desfasadas entre sí, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a pararlo ahí porque, ok. Muy bien, no sé si ahí esto altera cómo me oyen ustedes. Bueno, entonces, como pueden ver, una de las aplicaciones de los vórtices ondulatorios, pues es justamente la de rotar, la de transferir momento angular a la materia y rotar objetos, ¿sí? Entonces, lo podemos hacer con luz, pero también lo podemos hacer con sonido, ¿sí? Entonces, bueno, la forma más, ay, permítanme un segundo que aquí se me fue. Perdón. Ok, una manera más reciente que hemos utilizado para generar estos vórtices, ahora en el caso con acústico, pero utilizando ultrasonido, ¿sí? Este es un trabajo que hice en colaboración con un grupo colombiano, ¿no? Que es el grupo del doctor Joao Ealo, que está en la ciudad de Cali, en Colombia. Y entonces lo que hicimos fue generar una fuente espiral. Ya había antecedentes de rejillas espirales acústicas, donde, como les dije, eran elementos pasivos, donde se mandaba una onda plana y después de que pasaba por la rejilla, pues esa rejilla, dependiendo de la forma geométrica de la rejilla, se le confiere una estructura al campo acústico que después de la rejilla, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ya se habían generado haces Bessel acústicos utilizando rejillas que tienen forma de círculos concéntricos, y rejillas espirales, ¿sí? Se habían utilizado para generar vórtices tipo Bessel. Lo que nosotros hicimos fue generar una rejilla activa, es decir, una fuente en forma de espiral con la cual
se podían generar estos vórtices ultrasónicos en un rango amplio de frecuencias desde 30 hasta 300 kilohertz, con un tipo de transductores, digamos, de fuentes acústicas especiales, ¿no? Que se llaman ferroelectretos. Y bueno, pues introdujimos toda una serie de parámetros, ¿no? Investigamos toda una serie de parámetros de diseño, ¿no? Como el periodo de la rejilla, el ancho de la parte activa, en fin, analizamos aquí toda una serie de parámetros y encontramos, pues, la expresión directa para el campo generado, que es de tipo Bessel. Entonces, aquí, en el caso del sonido, pues necesitamos utilizar la integral de difracción de Rayleigh, que básicamente es una superposición de ondas esféricas con distintas amplitudes, y a partir de esto, pues encontramos el campo de presión, ¿no? Si en este caso la amplitud justamente está descrita por nuestra rejilla en forma de espiral, que sería esto, pues el campo que encontramos al final, aquí sería la presión, la presión acústica que encontramos al final, pues es proporcional a la función de Bessel de orden n por m, ¿no? Y aquí tenemos una superposición. Esta n nos representa distintos órdenes de difracción y la m nos representa el número de brazos de nuestra rejilla espiral, que en este caso eran 2 brazos, ¿no? Que teníamos acá, uno que lo pinto en verde, otro que lo pinto en azul, y entonces nosotros demostramos que podíamos generar distintos órdenes de difracción y cada uno de ellos iba a tener una carga topológica diferente, que es el producto del número de brazos por el orden de difracción. Y entonces aquí es como podemos ver, digamos, si lo vemos amplificado, pues aquí está nuestra rejilla espiral y este sería el campo de presión, ¿no? La amplitud de presión, de la presión acústica. Y entonces aquí vemos 2 órdenes de difracción, uno más grande por acá, pero este orden digamos, a este le corresponde n igual a 1 y a este le corresponde un n igual a 2, es decir, los órdenes de difracción mayores son los que se generan más cercanos a la fuente. Entonces aquí tenemos el orden 2 de difracción, aquí tenemos el orden 1 de difracción y ambos corresponden a una distribución de presión, digamos, de intensidad acústica, que son haces Bessel, ¿sí? Y bueno, aquí podemos ver cómo cuando variamos la frecuencia, que desde luego implica que se cambia también la longitud de onda del ultrasonido, van surgiendo nuevos órdenes de difracción. Entonces aquí esta es la frecuencia más baja, donde hay solo un orden de difracción pegado a la fuente, y conforme vamos aumentando la frecuencia, este orden de difracción se va subiendo y va naciendo un nuevo orden de difracción para una cierta frecuencia mayor que la que teníamos, ¿no? Aquí la frecuencia está aumentando en esta dirección, ¿sí? Y por lo tanto la longitud de onda está disminuyendo. Aquí es como se ve el dispositivo experimental. Se hizo una caracterización midiendo el campo punto a punto con un motorcito, ¿no? Donde había un micrófono que iba recorriendo toda una región en el espacio y midiendo amplitud y fase del campo acústico. Y entonces aquí vemos algunas simulaciones, en este caso para 3 órdenes de difracción diferentes, ¿sí? Y aquí vemos las mediciones experimentales. Aquí tenemos, digamos, la amplitud de la presión acústica y aquí tenemos la fase. Y como ustedes pueden ver, pues aquí tenemos las fases de vórtice, ¿verdad? Donde aquí tenemos 2 ciclos de 0 a 2 pi en la fase, aquí tenemos 3 ciclos de 0 a 2 pi y aquí tenemos uno solo. Este es un vórtice de orden 1, 2 y 3, porque corresponde a los órdenes de difracción 1, 2 y 3, que son los que están aquí. Bueno, ya no voy a detenerme más en esto. Simplemente ya quiero terminar pues, ¿para qué queremos dar estructura a las ondas? Me faltó aquí una diapositiva porque aquí, bueno, respecto a la luz, ¿sí? La luz estructurada, pues
bueno, ya vimos que tiene propiedades dinámicas muy interesantes, ¿no? Topológicas también. Topológicas me refiero pues a estas singularidades de fase o de polarización. Entonces, estas singularidades, tanto de fase como de polarización y en general la estructura de la luz, es muy interesante desde el punto de vista fundamental, justamente por sus propiedades dinámicas y topológicas, pero también tiene muchas aplicaciones prácticas. Vimos una aquí que era la de rotar materia a escala microscópica, ¿sí? Los videos que les mostré de esas partículitas rotando, partículitas de vidrio rotando, no lo dije, pero son partículas muy pequeñitas de, digamos, esas esferitas que vieron rotar, tenían diámetros, pues creo que esas eran del orden de 2 y 5 micras. Una era de 5 micras, otra era de 2 micras, pero son partículas muy, muy pequeñitas, las que se manipulan utilizando luz, ¿no? En las técnicas de micromanipulación óptica. Pero también se utilizan, la luz estructurada también se utiliza para codificar información en el terreno de la óptica cuántica. También se utiliza, por ejemplo, para microscopía, tiene aplicaciones muy interesantes. En fin, hay muchísimas aplicaciones para la luz estructurada, ¿no? Y se pueden diseñar hoy en día campos ópticos con estructuras prácticamente arbitrarias, ¿no? Ahora, en el caso, bueno, esta me la voy a saltar, pero en el caso de acústica, pues resulta que, pues ya vieron que también se pueden transferir momento angular de las ondas de sonido a la materia y hoy en día, pues también hay otras técnicas para seguir dando estructura a los campos acústicos que se conocen justamente como técnicas holográficas. Y en ese caso, estos son como los moduladores, el equivalente acústico de los moduladores espaciales de luz, ¿no? Donde cada uno de estos puntitos que se ven acá, ¿no? Que se están representando en distintos colores, son pequeños transductores que hacen las veces de los píxeles en las pantallas de cristal líquido que se usan con la luz, y entonces cada píxel, es decir, cada transductor, ¿no? Ay, perdón, aquí se me fue. Entonces, perdón, aquí cada transductor se le puede dar electrónicamente una fase diferente con respecto a sus vecinos y al final se pueden codificar campos acústicos con estructuras, pues, muy complejas, ¿no? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos y estas trampas, digamos, estos campos acústicos generados, entre comillas, holográficamente, ¿no? Es decir, con estas codificaciones en términos de píxeles acústicos, se pueden utilizar también para atrapar cosas y manipularlas. Entonces, aquí hay un ejemplo. Este es un área que recién se está desarrollando, empezó en 2015 y está muy activa hoy en día, que es la estructuración de campos acústicos para generar trampas, ¿sí? Trampas de partículas, ¿no? En este caso se pueden atrapar, con campos acústicos se pueden atrapar objetos más grandes. Y una de las cosas, digamos, aquí, esta es una secuencia estroboscópica, digamos, de cómo se fue manipulando una esferita de unicel a lo largo de una trayectoria curva. Esta también es una secuencia, digamos, de cómo se fue rotando una, digamos, aquí es también una, pues no es esferita, ¿verdad? Esta es como una especie de esferita aplastada, ¿no? Digamos, de esferoide, que se fue rotando también utilizando vórtices acústicos u otras técnicas también de modulación del campo acústico. Y aquí les muestro un resultado preliminar también, donde podemos ver que está una esferita de unicel rotando en una órbita, ¿no? Estos sí son resultados preliminares con el grupo colombiano, ¿no? Entonces, por ejemplo, las trampas acústicas se pueden utilizar para manipular objetos frágiles, para posicionar materia en condiciones de microgravedad, por ejemplo, en estaciones espaciales, ¿no? Para simular condiciones de microgravedad en la Tierra, ¿no? Pues también se pueden manipular cosas biológicas, ¿no? Células y otro tipo de partículas, y se pueden combinar las técnicas de levitación acústica con otro tipo de técnicas de análisis, como análisis espectroscópico, etcétera. Esto, combinación de levitación acústica con técnicas espectroscópicas de luz, ¿no? Conocidas como LIBS, lo ha hecho un colega de Cuernavaca, del Instituto de Ciencias Físicas, Víctor Contreras,
Y hay otra cosa bien interesante, que es que las partículas atrapadas, así como ustedes vieron esa esferita de unicel que estaba atrapada, se pueden jugar el papel de píxeles de volumen o lo que se ha llamado voxels, ¿sí? En proyección tridimensional. Esto ya es un trabajo que salió, ¿no? Perdón que no tengo la referencia, pero si me escriben, si están interesados, si me escriben, se las puedo mandar, donde ya se hace simultáneamente el atrapamiento de estas esferas de unicel y en conjunto, en sincronía con una proyección de luz, lo que hace que se proyecte tridimensionalmente pues imágenes, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas aplicaciones y de los campos acústicos estructurados también sirven para aplicaciones en lo que se conoce como háptica. La háptica es producir sensaciones táctiles a partir de modular un campo ultrasónico. Es decir, por ejemplo, imagínense ustedes si tienen estos juegos de video donde ya ven una realidad virtual, ¿no? Y entonces pueden ver en 3D y etcétera. Bueno, pues con modulación, digamos, de campos ultrasónicos, ustedes pueden tener sensaciones en las manos, sensaciones táctiles de que están tocando algo, de que algo los está tocando a ustedes. Entonces, bueno, hay muchísimas aplicaciones y muy interesantes de la, pues, tanto de la, tanto de los campos ópticos estructurados como de los campos acústicos. Y bueno, pues aquí, muchas gracias por su atención. Y aquí vemos levitando una hormiguita, ¿no? Que aquí van a ver pasar una jeringa, así como lo hacen los magos, ¿no? Nada por aquí, nada por allá, para que ustedes vean que pues en realidad la pobre hormiguita pues está levitada con un campo ultrasónico. Para la tranquilidad de todos, esta hormiguita se fue caminando, ¿eh? Al menos no tuvo afectaciones físicas, no sé si psicológicas. Esto fue un experimento que hicieron Arturo Orozco y Anaí Flores Pérez, una alumna que trabajó con nosotros en esa época, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por su atención y si tienen preguntas, pues estaré muy contenta de contestarlas. Muchas gracias, Karen. Tendrías que haber puesto que ningún animal había sido lastimado. Exacto, sí, como en las películas, ¿no? Bueno, vamos primero les pedimos a los asistentes a Zoom que abran sus micrófonos para darle un aplauso a la doctora Karen Bolke por su participación. Bueno, pues hay algunas preguntas en YouTube, porque ahora nos pasamos a YouTube, y algunos comentarios también. Podemos hacer preguntas aquí en Zoom y también se pueden hacer preguntas en los comentarios y en el chat de YouTube. Claro. ¿Alguien de Zoom quiere hacer alguna pregunta? ¿O pasamos directamente a YouTube, que ya hay preguntas? Hay un Alfredo Campos. Buenas tardes, Alfredo desde Panamá. El electrón tiene asociada una función de onda por el principio de Broglie. ¿Esta función de onda se puede estructurar para lograr modos parecidos a la óptica? Es una excelente pregunta. Muchas gracias, Alfredo. Sí, de hecho, cuando al principio mencioné que había ondas estructuradas también con haces de electrones, de neutrones, de protones, pues esto ya se hace. Entonces, en un microscopio electrónico, pues ahí se manipula con campos magnéticos, ¿verdad? Pero entonces se han estructurado utilizando campos magnéticos y también una especie de rejillas de tipo tenedor, se han utilizado, de rejillas de difracción, tipo tenedor, se han utilizado para que estos haces de electrones, bueno, y como dije, también ya se lograron con haces de protones y haces de neutrones, se les confiera este momento angular y se han logrado generar vórtices con haces de electrones, de protones, de neutrones, sí, en microscopios electrónicos. Entonces, la siguiente pregunta también la contestaste porque vuelve a preguntar Alfredo Campos.
esto podría aumentar el rango de aplicabilidad en la microscopía electrónica, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Sí, sí. Muy bien. Otra pregunta de Dani Rey. ¿Se podrían considerar armónicos a la derecha? Ay, no sé sobre qué. Sí, es quizá un poquito ambigua la pregunta como quedó, pero en todo caso, bueno, tal vez voy a tratar de adivinar de qué iba la pregunta, ¿no? Sí, creo que fue cuando estaba con el sonido. Ok, o sea, de hecho, por ejemplo, los órdenes de difracción son armónicos, ¿no? O sea, estos son los armónicos de orden superior de este haz fundamental. Entonces, sí, o sea, acá son armónicos y, digamos, también, bueno, acá en términos de órdenes de difracción, ¿no? Porque la dependencia angular, digamos, son múltiplos armónicos, pero en la dependencia angular, o sea, L igual a 1, 2, 3, ¿no? Ahora, no que tengan distinta frecuencia, cuando en este caso, ¿no? O sea, sí se pueden generar de otras formas, ¿no? Los armónicos, especialmente cuando ya se habla en el terreno de la acústica no lineal, pero por ejemplo acá, ¿no? Pues nosotros operamos a una frecuencia definida y nos salen estos órdenes de difracción. Si bajamos la frecuencia, pues entonces vamos a ver menos órdenes de difracción, pero bueno, no sé si, como la pregunta es un poquitito ambigua, pues traté de dar digamos, una respuesta, pero a lo mejor no era lo que Dani estaba esperando, nada más que... Puede ser que sí, creo que sí estabas en esa diapositiva. Ok. Tenemos un comentario en Facebook, antes de irnos, puso Samuel Quinteros, súper, me encanta. Qué bueno. Gracias, Samuel. Vamos un poco luego retrasados en YouTube, entonces esperamos más preguntas. Si quieres, Karen, ¿podrías nuevamente dar tu correo? Porque luego muchas personas preguntan. Claro que sí. ¿Dónde pueden contactarte? Claro que sí. A ver, ay, perdón, dejé de compartir, no era mi intención, toqué donde no debía, pero bueno, ahora les comparto esta diapositiva inicial y ahí aparece el correo. Perfecto. Aquí está. Entonces, aquí está mi correo. Si me escriben un correo, a mí siempre me da mucho gusto que me escriban y contesto pues lo más rápido que puedo, ¿no? Pues digamos en el transcurso de 1 o 2 días, ténganme un poquito de paciencia porque a veces tenemos muchos correos de trabajo y cosas así, pues ténganme un poquito de paciencia, pero yo siempre estoy contenta de que me escriban y con mucho gusto contesto. Pónganme en el tema del mensaje, pónganme algo sobre conferencia de óptica o sobre conferencia de física, para que entonces yo inmediatamente, porque si veo un remitente desconocido, pues a veces tenemos un poco de desconfianza, ¿no? Pero si me ponen en el título del mensaje algo que tiene que ver con la conferencia, ¿no? De óptica, de física, acústica, lo que quieran, pero que se identifique, pues entonces ya con eso yo ya me doy cuenta que es un mensaje de gente interesada en nuestro trabajo, ¿no? Muy bien. ¿Tienes otros proyectos además de este tipo de modelación? Sí, de hecho, bueno, trabajamos tanto, yo aquí quise enfatizar un poquitito más, enfocar un poco más la plática en el tema de ondas estructuradas, pero justamente también trabajamos en las aplicaciones de estas ondas estructuradas, entonces no solo las generamos y estudiamos sus propiedades, sino que también las utilizamos para manipular ópticamente y acústicamente, o sea, tenemos las dos líneas de investigación. Pues es un grupo en el Instituto de Física, pues somos un grupo de 3 investigadores, ¿no? Que también estudiamos un poco, pues aplicaciones de haces estructurados en óptica no lineal, por ejemplo, y como dije, para manipulación óptica, para manipulación acústica. En el laboratorio de micromanipulación óptica del Instituto de Física, pues trabajamos experimentalmente, pues es con óptica, ¿no? Principalmente, ¿no? Los experimentos de acústica los hago en colaboración ahora, como dije, con el grupo de Colombia y con el colega que mencioné, Víctor Contreras, también estamos haciendo
ahí algunos proyectos, ¿no? Para la generación y aplicación de ondas estructuradas. De hecho, Víctor empezó por su cuenta a trabajar con estas ondas ultrasónicas estructuradas y pues eventualmente nos juntamos y empezamos a hacer cosas en colaboración. Entonces, digamos que la parte de acústica la trabajo en colaboración con Víctor de Cuernavaca, ¿no? Que está en el Instituto de Ciencias Físicas de Cuernavaca, y con el grupo de Colombia, que está en Cali. Y nuestro laboratorio pues está más abocado a la parte óptica, ¿no? Donde, como dije, pues los usamos, pues no solo generamos, sino también pues los estudiamos, generamos los haces de luz estructurados, los estudiamos tanto en el régimen lineal como no lineal, y también los utilizamos para manipulación óptica, ¿no? Entonces sí, pues esos son a grandes rasgos algunas de las líneas de investigación que trabajamos, ¿no? Sí, porque aquí luego entran muchos alumnos, sobre todo es para eso, para que entren los alumnos y conozcan a los investigadores que están también en la UNAM y en el país, para que tengan tema de tesis y esas cosas, ¿no? Entonces, muchas gracias, Adriana. De hecho, Adriana y Roxana, justo por la invitación y por esa pregunta, porque, bueno, yo traté de dar algunos detalles pensando en nuestro público más joven, ¿no? O sea, justamente en estudiantes, ¿no? No dando por hecho que ya sabrían cosas, sino que, desde luego, yo sé que pueden haber quedado muchas dudas, ¿no? Como dije, pero la idea era motivarlos para que sepan que estas cosas existen, que son muy interesantes, que tienen muchas aplicaciones, y si quieren aprender un poquitito más, pues por favor, sean bienvenidos, acérquense a nosotros. No soy, como dije, no soy solo yo, colaboro con distintos colegas, ¿no? Particularmente los colegas del grupo del Instituto de Física es el doctor Alejandro Vázquez Arzola y la doctora Argelia Balbuena, que en realidad está en el IER, en el Instituto de Energías Renovables, pero que trabaja en nuestro laboratorio también y colaboramos muy cercanamente. Entonces somos varios investigadores que tenemos diferentes temas de tesis a los diferentes niveles, licenciatura, maestría, doctorado. Entonces, bienvenidos, pues bienvenidos todos los estudiantes que tengan interés en estos temas, ¿no? muy bien, Karen. Gracias por la invitación a los alumnos para que se acerquen al laboratorio. Pues no hubo más preguntas, ni en Facebook, ni en YouTube. Quedó muy bien la plática, no quedó ninguna pregunta, ni dudas, bueno, eso supongo. Significa que no se entendió nada o se entendió. No, estuvo muy bien, porque la verdad sí, fuiste desde la motivación en que se usan y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno. Pues muchas gracias. Agradecemos a todos los que entraron al seminario del Departamento de Física. Los esperamos después de vacaciones, el 8 de abril, con una nueva plática en el Departamento de Física.